Bien, buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Análisis Avanzado de la Información Financiera. Quien les saluda, su tutor influencer, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas semanas de clase. Hoy, jueves 19 de febrero del 2026, iniciamos. Iniciamos este segundo encuentro síncrono. Es importante, estimados participantes, de informarles que ya ustedes presentaron la primera actividad sumativa, ponderada en 25%, lo que quiere decir que ya está revisada, retroalimentada y calificada en zona de estudiante. De aquí en adelante ya ustedes pueden ir evaluando, ir observando cuánto llevan acumulado como tal. Bueno, sin más preámbulo, iniciamos nuestro núcleo temático 2, que nos habla sobre la planeación financiera. Es importante mencionar que este segundo encuentro síncrono está siendo grabado para que aquellos participantes que no puedan conectarse van a tener el link para que ellos, cuando tengan tiempo, puedan visualizar, puedan retroalimentarse y fortalecer ese conocimiento como tal. Bueno, tenemos esta palabra clave: planeación financiera. Y de repente decimos, ¿qué será la planeación financiera? La planeación financiera es el proceso estratégico de organizar y gestionar los recursos económicos para alcanzar objetivos financieros específicos, optimizando el uso del dinero y minimizando los riesgos. Fíjense ustedes que aquí hay palabras clave, ¿ok? Aquí hay palabras clave. Decimos que es un proceso estratégico. Decimos también que gestiona recursos económicos y decimos también que optimiza el uso del dinero. Conociendo lo que es la planeación financiera, tenemos una definición más amplia, una definición más detallada. Y decimos, la planeación financiera también es conocida como la planificación financiera. Consiste en elaborar un plan o presupuesto detallado que va a permitir a las personas o a las empresas administrar sus recursos de manera eficiente y alcanzar metas económicas establecidas. Este proceso implica analizar ingresos, gastos, inversiones, pasivos y activos, proyectando escenarios futuros y estableciendo estrategias concretas para cumplir objetivos financieros. Fíjense ustedes que aquí nos están hablando, si nos vamos a recordar contabilidad, nos vamos con estado financiero, porque nos está hablando de ingresos y gastos.
y esos ingresos y gastos yo los reflejo en el estado de resultados. Pero si nos vamos a inversiones pasivos y activos, lo reflejamos en el estado de situación financiera. Entonces, fíjense ustedes la importancia que hay como tal. En vista de que reventamos ya la definición y conocemos y detallamos, vamos a ver ahora la importancia, o sea, la importancia que tenemos de la planificación o planeación financiera. Y decimos, la planificación financiera es una herramienta vital para el correcto desempeño de empresas y organizaciones, especialmente en lo referente al manejo de sus capitales. Al igual que las personas, las empresas cuentan con un presupuesto y determinadas limitaciones económicas, dentro de cuyos márgenes deben manejarse para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, un plan minucioso de cómo invertir el dinero es siempre una buena idea. Y de eso se trata. Yo planifico financieramente para invertir, para tener un ahorro, para alcanzar objetivos. Pero también debo tener como que una guía. Y esa guía es un presupuesto. Por otro lado, la planeación financiera forma parte de de los elementos a considerar para la toma de decisiones, es decir, la conducción estratégica de la organización o de las finanzas personales. Esta es la razón por la cual dentro de los planes de administración empresarial se suelen invertir mucho en el desarrollo de este sector. Entonces, fíjense ustedes lo importante, ¿ok? Yo debo tener elementos a considerar para la toma de decisión. Ahora bien, vamos a ver los objetivos, pero antes de ver los objetivos, pregunto, ¿hay alguna pregunta, duda o inquietud de lo que hemos visto hasta los momentos para desarrollarlo? Ok, tenemos objetivos de la planificación financiera. Dentro de esos objetivos tenemos garantizar la estabilidad y crecimiento económico de la empresa o individuo, optimizar el uso de recursos y maximizar oportunidades de inversión, minimizar riesgos financieros y prever necesidades de liquidez, facilitar la toma de decisiones informada sobre gastos, ahorro, financiamiento e inversiones.
Y por último, dentro de los objetivos, establecer un horizonte financiero que sirva como guía para alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo. Fíjense ustedes lo importante, o sea, lo importante que es. Fíjense ustedes lo importante que es. Yo debo tener metas y esas metas tienen que estar direccionadas a corto, mediano y largo plazo. Y debo tener mi guía, que mi guía es la que me va a permitir a mí, mi guía es la que me va a permitir a mí ver cómo voy. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros, a nivel de planificación financiera, nosotros debemos estar en una constante evaluación, revisión. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes factores y acuérdense que dentro de una organización tenemos factores internos y externos. Y a veces los externos son los que nos golpean más. ¿Por qué? Porque son situaciones a veces que se presentan de una manera imprevista. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante siempre estar alineado a esas metas de corto plazo, mediano y largo plazo. Seguimos. Tenemos etapas, tenemos etapas de la planeación financiera y tenemos uno, evaluación del estado financiero actual. Importante. Análisis de ingresos, egresos, deudas, activos y pasivos. Es decir, yo debo tener un análisis completo de mis estados financieros, que mis ingresos sean los ingresos, que mis egresos sean los egresos y que lo que yo tengo registrado como bienes, derechos, obligaciones, sean lo que realmente esté. ¿Ok? Por eso es que los estados financieros siempre deben ir acompañados de análisis, de detalles, para yo poder verificar y estar seguro que esa información que yo muestro en los mismos sean cifras razonables. ¿Ok? Ok, fíjate tú el caso. Tenemos un segundo punto y es definición de objetivos financieros. Establecer metas claras, medibles y prioritarias. ¿Ok? Cuando nosotros decimos que definimos esos objetivos financieros, yo debo tener mis metas claras y deben ser medibles y deben ser prioritarias y sobre todo deben ser alcanzables. Porque una de las cosas que ahorita dentro de la planificación financiera las entidades tienen que evaluar son los entornos país, llámese entorno político, económico, social, que son los que más afectan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que Venezuela ahorita está en un tema fuerte, inflacionario, porque no se ha controlado,
Sabemos que tenemos un dólar oficial, una tasa oficial, que es la del BCB, pero es mentira, porque tenemos por otro lado la UST, tenemos por otro lado Binance, tenemos por otro lado el euro. Entonces, bueno, ahí hay como que un temita fuerte como tal. Entonces, tenemos como punto 3 de esas etapas el diseño de estrategia financiera. Esto determina acciones concretas para alcanzar los objetivos. Como punto 4, la elaboración de presupuestos y proyecciones, es decir, la planificación de efectivos, las utilidades, los estados financieros, que los estados financieros recordemos que es el punto clave dentro de toda organización. ¿Por qué? Porque es lo que me va a mostrar la fotografía de cómo la organización va. O sea, si vamos bien, si estamos mal, y esos estados financieros tienen que venir con sus debidos análisis porque recordemos que no todos los meses son igual. De repente tenemos meses que son parejos y son rentables, pero hay otros que no. Y eso también va a depender de repente de situaciones imprevistas que sean presentadas, bien sea interna o externa a nivel de organización. Tenemos otro punto que es la implementación del plan. Toda planificación tiene que estar direccionada bajo un plan. ¿Ok? Ejecutar las decisiones financieras establecidas. Tenemos también el monitoreo y ajuste. Se debe revisar periódicamente el plan y adaptarlo según a los cambios internos y externos. Fíjense ustedes que aquí hay algo importante. Cuando me dice revisar periódicamente, antes las planificaciones se revisaban incluso semestral, trimestral. Ahora no, ahora en vista de las situaciones políticas y económicas que tiene el país y que la ha tenido ya por varios años, esas revisiones se hacen semanal. Incluso hay unas que los hacen cada 2, 3 días, hay otros que los hacen diario. ¿Por qué? Porque tenemos también el tema inflacionario, que tenemos un costo, un precio en la mañana y ya en la tarde nos cambia el panorama y al día siguiente también. Entonces, ¿qué es lo que ha optado la gente? Tener esas planificaciones y esos estados financieros y esos presupuestos dolarizados, porque sabemos que el dólar se mantiene como moneda, pero la tasa que la rige, que la convierte en bolívares, va cambiando. Entonces de repente decimos, son los mismos dólares pero no los mismos bolívares, porque a nivel de bolívares cada día viene siendo más y más y más. Tenemos también que hay unos tipos de planificación financiera y lo tenemos direccionado en tres: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El corto plazo se centra en necesidades inmediatas de liquidez y operación diaria. El mediano plazo busca cumplir objetivos financieros en un periodo intermedio, como expansión de proyectos o inversión en activos. Y a largo plazo, orientada a metas estratégicas como crecimiento sostenido, adquisición de bienes importantes y la preparación para contingencia. Bien, estimados participantes, ¿alguna duda, pregunta o inquietud hasta los momentos? Ninguna. Ok, seguimos entonces. Aquí tenemos como que un breve resumen cuando hablamos de planificación financiera. Entonces nos dice, la planificación financiera consiste en la elaboración de un presupuesto empresarial global, ello teniendo en cuenta los recursos existentes y enfocados a garantizar su viabilidad y lograr los objetivos. En concreto,
permite analizar la rentabilidad económica y financiera del plan de negocio. Faculta a los accionistas para determinar cómo y cuándo podrán recuperar su inversión. Fíjense ustedes que aquí está breve y conciso. O sea, ¿qué es? ¿Cuál es su enfoque? ¿Qué permite? ¿Y cuándo y cómo yo lo debo de determinar? Luego tenemos cómo se hace la planeación financiera. Primero, hacer un balance de la situación. Es el punto de partida. Consiste en un diagnóstico financiero de la empresa, organización o entidad. Es decir, se debe llevar a cabo un análisis del estado inicial. Es preciso tomar en cuenta los reportes financieros de años previos, como por ejemplo el estado de flujo de caja, los cambios en el patrimonio, los aspectos relevantes de la trayectoria financiera empresarial. O sea, básicamente aquí es tener la historia de los estados financieros. Y debemos recordar cuáles son esos estados financieros, que son cinco. Tenemos el estado de resultado, el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo, el estado de movimientos y cambios en el patrimonio. Y por último, tenemos que a raíz de la llegada de las normas internacionales de contabilidad, tenemos las notas revelatorias. Las notas revelatorias siempre van a acompañar y a detallar o sea, la composición de ese saldo como tal. Luego seguimos, trazar objetivos a cortos y largo plazo. Una vez que se conoce el punto de partida financiero, se podrá proyectar un escenario ideal que sirva como objetivo a corto y largo plazo. Para ello puede ser de útil la aplicación de la metodología SMART u otros métodos de proyección empresarial. Recordemos que la metodología SMART es el que dice que, bueno, deben ser objetivos claros, concisos, a corto plazo, alcanzables, medibles, ¿ok? Y las metas trazadas deben ser concretas, específicas, medibles y relevantes, ¿ok? Tenemos como punto 3 diseñar un plan de acción. El siguiente paso es diseñar un camino a seguir que contemple los objetivos trazados y los lapsos que ellos supondrán. Además, se debe asignar responsabilidades y diseñar mecanismos de emergencia que prevean los posibles fallos e inexactitudes y así evitar una crisis futura. Otra, hacer un presupuesto. Importantísimo. Un presupuesto no es más que el detalle del plan de acción ya elaborado, especificando los gastos e inversiones que se harán en cada sector de la organización. Este presupuesto tendrá una vigencia determinada, pues una vez transcurrido el periodo de tiempo indicado, servirá para cotejar qué tanto se asemeja la situación financiera real con la proyectada. Eso es lo que es el presupuesto. Yo hago una predicción y luego ejecuto. Y ahí es donde voy a tener que cotejar esas variaciones o desviaciones que pueden ser positivas o negativas, favorables o desfavorables. ¿Ok? Tenemos otra.
la toma de decisiones. Conforme se evalúe los proyectos con las mediciones reales obtenidas a corto y largo plazo, se podrá tomar decisiones respecto al plan de acción elaborado. Esto permite que el proceso de planeación recomience y que se calibre mejor los errores cometidos o los imprevistos que no se adecuaron a lo proyectado. Tenemos aquí esta lámina: control financiero, planificación efectiva, planificación al éxito. Tenemos control financiero. Estas plantillas te ayudarán a llevar un registro preciso de tus finanzas, permitiéndote tomar decisiones más informadas y evitar desorden financiero. Dos, planificación efectiva. Con estas herramientas podrás crear presupuestos, establecer metas financieras y trabajar hacia la libertad financiera con un plan sólido. Tres, planificación al éxito. Con estas herramientas podrás crear presupuestos, establecer metas financieras, trabajar hacia la libertad financiera con un plan sólido como tal. Bien, estimados participantes, ¿alguna duda, pregunta o inquietud? Recordando que cualquier duda, pregunta o inquietud que se les presente, tienen que hacerla por el foro de duda. Recordando que la mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas. ¿Por qué por el foro de duda? Porque quizás la duda que tenga un compañero puede ser la duda que tengan otros más. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda. Ninguna. Bueno, entonces ya para finalizar, estimados participantes, recordemos que la planificación financiera es un proceso de elaborar un mapa detallado para administrar esos recursos económicos con el fin de alcanzar metas específicas, garantizar estabilidad a largo plazo y decidir qué hacer hoy para que ese mañana sea más cómodo como tal. Y también apoyándonos en los pilares, como es el diagnóstico actual, el establecimiento de objetivos y las estrategias de acción. Y bueno, ya para finalizar, los dejo con este pensamiento donde dice: confía en ti mismo y en tus habilidades. Eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Este es de un autor anónimo, el cual nos dice que debemos confiar en nosotros mismos, en nuestras habilidades, ser capaz de lograr las cosas que nosotros nos propongamos. Y como digo yo, esa propuesta debe ser con fe y con mente positiva. Bien, estimados participantes, fue un verdadero placer haberlos acompañado en este segundo encuentro síncrono. Para mí, para ustedes estoy completamente a la orden, ¿ok? Será hasta nuestro próximo encuentro síncrono, Dios mediante, dentro de 2 semanas. Y bueno, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y seguimos en línea desde la virtualidad.